La detención en el aeropuerto de Bariloche de un ciudadano ruso junto a 8 personas puso en evidencia una historia con connotaciones cinematográficas. La secta Ashram Shambhala rusa, prohibida por la Federación Rusa por trata de personas por explotación sexual, aparentemente puso los pies en suelo rionegrino. Pero nos preguntamos quién es Konstantin Rudnev. Es el líder y fundador de esta secta que tiene un oscuro prontuario delictivo. Fue condenado en 2013 a 11 años de prisión por crear una organización religiosa ilegal, por violar a sus seguidoras y también por tráfico de estupefacientes. Fue liberado en 2021 luego de cumplir esta condena de 11 años. En el centro de detención inclusive fue puesto en un registro preventivo de riesgo de fuga. Durante toda esta estadía en la cárcel recibió 9 condenas y una de ellas fue, por ejemplo, pasar un tiempo en una celda de castigo. Pero ¿cuál es la conexión regional? Bueno, este caso fue denunciado por las autoridades en marzo, cuando autoridades del hospital regional le seguían el rastro a una parturienta. Iba todo el tiempo acompañada por 2 personas de nacionalidad extranjera, sin hablar el idioma, no le permitían hablar. Esta situación generó una serie de sospechas, con lo cual el personal médico realizó la denuncia correspondiente. Se realiza la denuncia de una mujer embarazada, extranjera, con poca capacidad de comunicación. Ahí se activa a la Fiscalía, que inicia los trámites de investigación que están en curso. Lo importante es la sensibilidad del personal de salud del hospital para con la mujer embarazada y la detección de conductas inadecuadas que permitió o que fue la llave para iniciar la investigación. La joven finalmente dio a luz, obviamente fue puesta a resguardo junto a su bebé. Lo que investiga la Fiscalía, una de las hipótesis, es que esto podría haber sido una estrategia por parte de Konstantin Rudnev de legalizar su situación de radicación aquí en el país teniendo un hijo. De hecho, las imputadas, que ahora ya están imputadas, que la acompañaban a la joven madre, intentaron obligar a los médicos a ponerle al bebé el apellido del papá. Decían que él no podía estar porque estaba trabajando. Los médicos explicaron que esto era imposible, pusieron el apellido materno. Una de ellas incluso lo tachó, tuvieron que confeccionar una nueva partida de nacimiento, efectivamente con el nombre, con el apellido de la madre. Pero hablemos de la causa. En realidad es una mega causa. Hay 21 personas que están imputadas. Se realizaron varios allanamientos en Río Negro como en Neuquén. El fiscal de la causa, Fernando Arrigo, habló de la principal hipótesis investigada hasta el momento: una organización dedicada a la trata de personas. Tenemos 2 aspectos esenciales. Uno, que es el de la víctima, o pseudo víctima que está embarazada, sí, y que estamos investigando. Y por el otro lado está toda la situación de prueba que está surgiendo, que no, para nosotros hay víctimas, pero todavía ninguna se ha presentado. Pero tiene todas las características y las pruebas que estuvimos viendo de gente en condiciones que no deberían estar y que configuran el delito de trata. Konstantin Rudnev, el líder de la organización, es el único detenido. Está en una cárcel de máxima seguridad en Rawson. El resto de las imputadas recuperaron su libertad, pero siguen sujetas a la investigación y no pueden salir del país. Dadas las condiciones y demás que valoramos con lo que es la gente de trata, el lugar de detención y demás, y la posibilidad de estar además ante otras víctimas de trata entre las personas detenidas, tomamos el temperamento de dejarlas en libertad, pero bueno, también teníamos una resolución del juez Gustavo Villanueva donde las había dejado en libertad a las 6 mujeres que justamente traían y acompañaban y condicionaban la voluntad de la víctima. En Neuquén capital, 2 mujeres de nacionalidad rusa fueron demoradas a partir de la denuncia que hizo el propio dueño de un hostel donde ellas se alojaban. Primero que nada que ellas eran turistas rusas que supuestamente venían a conocer y no salían del hostel, no salieron nunca del hostel, ni de su habitación, salían solamente para ir al baño, y después que no tenían equipaje, y ellas iban pagando día a día, iban renovando la estadía. Viendo un poco de noticias, todo esto que pasaba en Bariloche,
decidimos desde acá dar aviso y bueno, ahí fue que surgió todo esto y resultó con que encontraron en el allanamiento un montón de computadoras, un montón de celulares, discos, memorias, ropa interior, pelucas, un montón de cosas que no sé que ni para qué son ni nada, pero bueno, se entiende que vienen, es una situación que ni siquiera ellas pueden explicar. Ahora, claro, habrá que descifrar si las mujeres son cómplices o son víctimas de trata de personas. En Río Negro existe el programa de asistencia a las víctimas de trata de personas, quienes están acompañando a la joven madre que dio luz en Bariloche. Nosotros nos encontramos desde ese momento asistiendo y acompañando. La chica está con custodia de Policía Federal y lo que yo te puedo informar es en materia de asistencia, nada más acompañamiento. La parte judicial ya es una materia que ya le corresponde al sistema judicial. Estaba muy temerosa, angustiada, nerviosa, viendo qué decir, qué no decir, porque el problema cuando nosotros nos encontramos es el idioma. ¿Sí? Porque ella únicamente sabe hablar su idioma, obviamente, y inglés muy poco. Y si hablamos de la secta en sí, lo que trascendió es que estaba integrada por mujeres rusas que eran obligadas a estar desnudas, a mantener sexo grupal, a drogarse, eran privadas de sus bienes, de su libertad y también ejercían sobre ellas un control psicológico. Rudnev está formalmente sentenciado por liderar una red de explotación sexual con sede en Montenegro y que aparentemente se habría mudado aquí a Latinoamérica. Bueno, ¿y cómo era el modus operandi? Lo que detectó la Fiscalía a partir de los mensajes de texto, de los mensajes de audio que encontró en los propios celulares de los imputados es que las jóvenes tenían raciones de comida autorizadas, que podían comprar ciertos productos, que la comida estaba bajo llave, que estaban obligadas a hacer ayunos, que no tenían ningún tipo de libertad. Por ejemplo, la joven que dio a luz en Bariloche era acompañada todo el tiempo por estas personas, que ellas les compraban las cosas necesarias, pero no la dejaban circular libremente. La joven de corta edad estaba sola en un país desconocido a 17.000 kilómetros de su ámbito familiar. El líder de esta secta se autoproclamaba como un dios extraterrestre de la estrella Sirio, con poderes sobrenaturales de curación. Él se consideraba un gurú, un guía. Lo que hacía era manipular la psiquis, obviamente, de sus seguidores, los alejaba de su familia, rompían los vínculos familiares, pero además los estafaba porque se quedaba con sus bienes. Ustedes se preguntarán seguramente cuál es la legislación que existe en el país. Les cuento que, por ejemplo, desde el Ministerio Público Fiscal existe una Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, cuyo objetivo es de alguna manera colaborar con los fiscales, también recibir denuncias, investigar. Pero lo cierto es que no existe una legislación y una tipificación, ¿no?, de estos delitos. Hay una especie de vacío legal. Esto lo que hace lamentablemente es que en nuestro país la trata de personas sea moneda corriente. Pablo Salum es activista contra las pseudociencias, además es el fundador de Ley Antisectas y uno de los referentes que más saben esta temática. Él justamente fue víctima de una secta. En esta comunicación habla de las graves consecuencias que se generan en el país al no poder tipificar los delitos en esta realidad y ante este vacío legal. Lógicamente estos delincuentes, cuando son expuestos en sus lugares de origen, lo que buscan es un lugar alterno como para empezar de cero y volver a resurgir, ¿no? Imagínate que es muy difícil buscar una información de un líder ruso, de una organización que estaba tan lejos, que esté acá en Argentina, ¿no? Es mucho más, y más funcionar en un país que no tiene ningún tipo de legislación y que es más fácil de operar porque no hay ni siquiera una policía especializada en la problemática. Los delitos más graves suelen ir de la mano con la trata de personas, con fines de explotación laboral y o sexual, terrorismo, narcotráfico, un montón de delitos que son de lesa humanidad. Por lo cual, cuando llegan al delito de trata de personas, que es cuando hay explotación laboral y sexual, ahí puede actuar Protex. Pero lamentablemente no tenemos un organismo especializado que se dedica a prevenir el delito.